6 de la mañana, 17 minutos. Hace 1 hora y media estaban firmando el documento. No hubo cámaras, no hay fotografías. Fue una firma discreta la de esta madrugada que pone fin, es la primera etapa para poner fin y sellar el acuerdo de paz del presidente Donald Trump, terminando la guerra de 2 años. Lo firmaron y de inmediato el ejército de Israel informa que está comenzando el preparativo para el retiro de sus tropas de Gaza, como parte de este acuerdo que incluye intercambio de prisioneros, retiro y entrega de ayuda humanitaria, retiro quiero decir de las tropas. Un histórico acuerdo, es mediodía en el bellísimo balneario de Sharm el Sheikh, en donde están las dos delegaciones esta mañana, las de Israel y las de Hamas. No Netanyahu, sí el jefe de la delegación palestina de máximo nivel. La noticia del mundo, la buena noticia, la esperanzadora noticia en este día jueves, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, hace poco más de 1 hora 20 que se ha realizado esa firma y recién en este minuto estamos recibiendo una primera foto, pero son solo los mediadores porque esta era la situación, cómo se firmó este acuerdo. Se firmó en 3 habitaciones separadas, una habitación en que estaban los mediadores y había alguien que llevaba los papeles a la habitación donde estaban los israelíes, se firmaba allí y luego esos mismos papeles iban a la tercera habitación donde estaban los miembros de Hamas y por lo tanto los que se celebran, los que festejan en esa fotografía son los mediadores de Qatar, de Egipto y también están ahí Jared Kushner y Steve Witkoff, que son los enviados del gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que se firmó, Néstor? Lo que se firmó es un acuerdo de alto al fuego y primera fase para la paz. Lo que ocurre es que Estados Unidos y Qatar le están dando la garantía al mundo de que después de terminado ese primer alto al fuego, esta primera fase, Hamas e Israel no reanudarían los combates. Eso es lo que se ha acordado. La verdad es que es un acto de voluntad porque hay todavía muchísimas cosas sin acordar, pero claro, el alivio se recibió de inmediato entre la gente y los familiares de los rehenes israelíes que ya cumplen más de 2 años en Gaza, no solamente sometidos a ese secuestro, a la falta de alimentos, sino también al bombardeo israelí, recibieron la noticia de voz del presidente Donald Trump a través de una llamada telefónica. Así le agradecían primero y después les daba la noticia al presidente Trump que tendrían a sus familiares antes del lunes. Escuchemos. We trust you fulfill the mission until every hostage, every 48 of the hostages are home. Thank you so much. Blessed be the peacemakers. God bless you, Mr. President. God bless America. Thank you very much. You just take care of yourselves. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. Y ahí comenzó la fiesta, saber que los familiares, los rehenes, iban a volver antes del lunes. Néstor, lo que se ha comprometido es que los 48 rehenes que todavía están en manos de Hamas, sabemos que de ellos solo 20 quedan con vida. Los 20 y los otros 28 muertos iban a ser entregados antes del lunes, pero también sabemos que los muertos no saben con claridad dónde están, producto de la misma guerra, de los bombardeos y de los derrumbes por los bombardeos. Por lo tanto, dice que la mayoría van a ser entregados antes del lunes. Los vivos van a empezar a ser entregados incluso tan pronto como mañana sábado, o pasado mañana sábado. Y en este minuto sabemos que delegaciones, expertos turcos, también cataríes y egipcios se van a unir en la búsqueda de aquellos que no saben cuál es el lugar donde están. ¿A qué se compromete Israel? Israel va a liberar a 250 presos palestinos, no presos solamente, sino condenados a cadena perpetua, varios de ellos condenados a varias cadenas perpetuas. Va a liberar a esos 250 presos y también va a liberar a otros 1.700, pero que esta vez son detenidos a partir del 7 de octubre de 2023. Y la otra noticia, la más importante para la gente allí en Gaza, que inmediatamente, iniciado el alto al fuego, van a empezar a entrar 600 camiones
diarios de ayuda humanitaria. Eso es importante. El alto al fuego no ha comenzado, Néstor. De hecho, hoy ha habido bombardeos sobre Gaza. Lo que ha dicho el gabinete, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, es que el alto al fuego va a entrar en vigor en el minuto que lo apruebe el gabinete en pleno del gobierno israelí. Esa reunión está citada a las 5 de la tarde, hora de Israel. Eso es las 9 de la mañana, hora allí en Bogotá. Dicen que van a estar negociando una hora, por lo menos, debatiendo esto, pero se da por aprobado. Y entonces recién entraría en vigor el alto al fuego. Cesarían los bombardeos y el ejército israelí está informando a esta hora que ya está iniciando los preparativos para retirarse según el acuerdo. O sea, no se retira completamente de Gaza, sino que se retira del 47%, de casi la mitad del territorio. Va a permanecer en la otra mitad del territorio, en el 53% del territorio, mientras se negocia la paz definitiva, porque todavía hay cosas que están por acordarse. Pero antes de revisar lo que está por acordarse, escuchemos cómo celebraban los palestinos saber que la guerra va a terminar. Así celebraban. Esos son primero los israelíes, que lanzaron fuegos artificiales al aire, y luego escuchamos los bailes y los cantos de los palestinos. Ese era el festejo que se sentía, Néstor, a ambos lados. Es quizás una de las pocas veces que sentimos lo mismo a ambos lados de la frontera. La certeza que tenemos de que el gabinete israelí va a aprobar el acuerdo, Néstor, pasa por dos partes. Por una parte, porque hay mucha presión del gobierno norteamericano y parece haber habido una negociación con la oposición. O sea, si los radicales abandonan al gobierno de Netanyahu, por lo menos la oposición israelí ha dicho que festeja este acuerdo, que felicita a Netanyahu y que felicita a Trump. Tanto más, ha dicho el líder de la oposición israelí que pide el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump, Néstor. Sí, no sé si vaya a ser para mañana, que es cuando se anuncia. Gracias, Silvia. Ya les contaremos desde Estados Unidos, porque va para allá, va para Egipto, el presidente Donald Trump, por supuesto, convertido en el gran artífice, en el gran motor de esto. Está hablando por primera vez el presidente Gustavo Petro en este momento desde Bélgica sobre este acuerdo de paz, diciendo que es un producto también de quienes como él presionaron en la comunidad internacional. Y seguramente es cierto. Ahora es un acuerdo, esta es la manera de hacerse, de ponerse el presidente Petro en la lista de los ganadores. Pero el plan de paz lo propuso Donald Trump, ahí sí no hay ninguna duda. No, de acuerdo. Pero es cierto que ha habido una presión internacional, es cierto que el mundo ha estado muy pendiente del acuerdo de paz, y el presidente Petro, ¿qué le vamos a hacer? Se siente un poquito ganador. Pero pidió una cosa distinta, porque él había pedido una fuerza militar que fuera hasta allá. Y aquí lo que se logró, afortunadamente, fue parar la guerra. O sea, la propuesta del presidente Petro era profundizar la guerra para defender a Palestina, en teoría. Hay diferencias. Yo sé que viene ahora, Héctor, el balance de quién ganó y quién perdió. Por lo que usted va a escuchar. Hay un ganador que es Trump, sin ninguna duda. Es el gran protagonista y además demostró tener todo su poder, lo desplegó para producir ese resultado. No, pues usted sabe mis malquerencias con su antipatía con el presidente Trump, pero ni más faltaba que no se le vaya a reconocer semejante, dice el viejo conocido refrán. Ni más faltaba, porque aquí realmente tiene un resultado que es grande, es importante, y claro, la presión internacional, no sé, francamente yo diría que no sirvió tanto como quisiéramos. Yo preferiría que el relato hoy fuera que las grandes marchas en Europa fueron las que consiguieron la paz en Gaza, pero pues así no es. Lo logró el enorme poder de los Estados Unidos. La arrogancia del señor Trump se impuso, logró y arrodilló seguramente también al gobierno israelí, que al principio no quería y terminó montado en el acuerdo de paz. El presidente Petro no solo tiene la explicación de que él y la presión internacional son ganadores, sino que Qatar, que es cierto, fue mediador,
Qatar debería mediar, ya que logró el triunfo allí, debería venir a mediar también en el tema de Venezuela. Van a escuchar ustedes la muy particular interpretación esta mañana del presidente Petro sobre el histórico acuerdo, repito, que fue firmado esta madrugada en Egipto. Acuerdo que pone fin a esta terrible guerra en el Medio Oriente. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Sí, pues fue tras un discurso pronunciado durante el foro Global Gateway que se celebra hoy en Bruselas, esto en Bélgica. El presidente Gustavo Petro dijo que fue gracias a las presiones del mundo, y claro, pues se incluyó él, y el discurso anti-Trump, que Israel y Hamás entonces se sentaron, y claro, Estados Unidos cedieron y lograron este acuerdo de liberación de rehenes y cese al fuego. Reiteró que la solución al conflicto es el reconocimiento de dos estados, el israelí y el palestino, y de un momento a otro empezó a mezclar los temas. Dice que Qatar tiene que seguir ahí en esa mediación por la paz en Oriente Medio, y que el mismo Qatar también tiene que mediar, porque ahí habló de los carteles de la droga que están en Dubái, son los que toca combatir, y entonces pidió que Qatar medie y que cese Estados Unidos el despliegue de tropas en el Caribe para acorralar a los carteles narcotraficantes, especialmente el de los soles, el que opera en Venezuela. Esta es la declaración completa del presidente Gustavo Petro desde Bruselas, acompañado por la canciller Rosa Villavicencio. Hay una guerra, hay un genocidio, y lo que hay que detener es el genocidio. Y sabíamos muchos pueblos del mundo, entre esos Colombia, que fue de los primeros, en que solo la presión de la humanidad podría detener ese genocidio. Que solo las grandes movilizaciones que acabamos de ver en Europa, las presiones diplomáticas de América Latina, que nunca votó en contra de un cese al fuego, las presiones de África, que nunca votó en contra de un cese al fuego, más las posiciones asiáticas, harían que los países, la mitad de los países de la OTAN más Estados Unidos, iban a quedar aislados apoyando a Israel. Y creo que Trump ha aprendido, digamos, a pesar de su soberbia y de los golpes que ha dado, ha aprendido que es la presión mundial la que lo lleva a decirle no a Israel y a imponer junto a otros mediadores que son Qatar, Egipto, la necesidad de una tregua. La tregua, ojalá, siga por el intercambio de rehenes, miles del lado de Israel, palestinos, decenas del lado de Palestina en manos de Hamás, y siga hacia, y ese será un objetivo de la humanidad, hacia lograr que dos estados se respeten en la misma región, el Estado de Israel y el Estado palestino, que es el objetivo y el trato que se hizo hace décadas entre figuras muy insignes del pueblo israelí y del pueblo palestino. Ahora he pedido, ya hace unos días, que Qatar continúe en la mediación y se acerca a nosotros, ya es el mediador de las negociaciones jurídicas con el Clan del Golfo, que es el principal grupo que exporta cocaína a través del Mar Caribe. Y con Conquistadores de la Sierra está el segundo, es decir, aquí tenemos la mayor parte del transporte de cocaína colombiana por el Mar Caribe hacia otros puntos. Le he pedido a Qatar que medie, lo están haciendo. Eso lo haría también muy probable y muy buen mediador con los Estados Unidos para que cese la agresión ahora con misiles que está desarrollando en el Mar Caribe, que es tierra santa para la paz, tierra santa para la libertad, tierra santa para América Latina. Para poner un poco de contexto, Néstor, Petro habló desde el Global Gateway, es una iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha desde el 2021 para competir con la nueva ruta de la seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el sudeste asiático y África. Allí la delegación colombiana está encabezada obviamente por el presidente Petro, está impulsando la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, que se va a celebrar en Santa Marta el 9 y 10 de noviembre próximo, y el próximo sábado regresa a Colombia el presidente Petro. Gracias, César. Esta declaración del presidente Petro es curiosa porque, Héctor, al final lo que dice es: Trump aprendió
de quienes presionamos para que el acuerdo pasara. Esta versión es coja por una razón, porque el gran objetivo del presidente Petro era la creación del Estado palestino, de quienes defendían la causa palestina, tema del que no dice nada del acuerdo y que es el gran pendiente. En ese sentido, pues usted ve la diferencia entre una posición pero es pensar con el deseo. Es pensar con el deseo de hacer la interpretación de que Trump cedió a las marchas europeas. No, en realidad Trump pues encontró en algún momento que efectivamente pues el genocidio que ocurría en Gaza era una cosa pues que resultaba imposible para la humanidad mantener, pero sobre todo pasó una cosa, Néstor, a propósito de Qatar, y eso pasó hace un mes. Netanyahu cometió el enorme error de bombardear Qatar. Usted recuerda que hace un mes la Fuerza Aérea Israelí atacó un edificio donde estaban líderes de Hamas, y eso fue lo que definitivamente hizo cambiar a Trump. A partir de ese momento, Trump le exigió al gobierno israelí terminar la guerra. Recuerde usted que lo llevó a la Casa Blanca, a Netanyahu, y lo puso a hablar por teléfono a pedir perdón por ese hecho. ¿Usted vio la foto de eso? Hizo video. Le pasó el teléfono fijo de la Casa Blanca con cable y lo puso a llamar en público al emir de Qatar. Esa fue impresionante. Ese bombardeo fue exactamente hace un mes. Y quiero decirle, Héctor, gústenos o no, tampoco es de mi agrado el señor Trump, pero el señor Trump está cumpliendo lo que dijo en campaña, que iba a acabar con la guerra en Gaza, y hoy la guerra en Gaza, hoy, 9 de octubre, la guerra en Gaza hoy está para terminada. fortuna, es una gran noticia para la humanidad, Néstor. Que cualquiera que sea el que puede llevarse los réditos, es una gran noticia para la humanidad, porque realmente era una tragedia que tenía que avergonzarnos a todos, que en pleno siglo XXI estuviera pasando semejante cosa. Y ya ya tendremos tiempo de mostrar, además, esto creo que me parece un gran ejemplo que va a ser de cómo son de inútiles las guerras. Mire usted cómo terminan en un acuerdo para el uno soltar los unos, para el otro soltar los otros, buscando la plata para reconstruir lo que duramos 2 años destruyendo. Es una cosa de una irracionalidad, la guerra, realmente increíble. Pero bueno, ojalá esta lección nos sirva. Hay otras guerras en función en este momento, el Sudán, por ejemplo, la de Ucrania-Rusia. Entonces también uno como que diría, hay que meter mano también y hay que hacer presión. Si es cierto que la presión internacional logró esto, pues entonces hay que comenzar a hacer presión más fuerte por Ucrania, por Sudán. Lo que está pasando con algunos cristianos en el mundo es muy difícil, Néstor. 6 de la mañana, 34 minutos, y es cierto, padre, de pronto terminada esta guerra, quienes estaban arropando la bandera palestina, de pronto se preocupan por otras víctimas. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda que el gran ganador es el presidente Trump? Comenzó ya el show, lo de ayer con el secretario de Estado Marco Rubio, el papelito, el secreto, es el comienzo de un show gigante que viene para cobrar internacionalmente. ¿Será que le dan el Nobel de Paz? Y será con un viaje mañana. Mañana se anuncia el Premio Nobel de Paz. Yo creo que no le alcanza, entre otras cosas porque está apenas en desarrollo esta noticia. Fue firmado esta madrugada. El ganador del Premio Nobel de Paz, yo supongo, Ricardo, ya está decidido. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Trump se alista en este momento para viajar a Egipto. El lunes podría hablar ante el Parlamento israelí. Viene de aquí en adelante y va a ser un fin de semana lleno de noticias alrededor de cuentas de cobro, alrededor del presidente Donald Trump, que se va a convertir en el gran protagonista de la postfirma del acuerdo de paz en el Medio Oriente. Pero yo no sé si le darán el premio Nobel o no, Néstor, pero pues se lo han dado a otros que, para decir la verdad, también han logrado menos, ¿no? Bueno, para empezar con Obama, que se lo dieron y nunca nadie logró entender nunca nadie logró entender por qué, pero recuerde usted las circunstancias en las cuales le dieron el Premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos. No se había terminado de concretar el acuerdo, entre otras cosas, acababa de perder el plebiscito, hacía 8 días había perdido el plebiscito, es decir, que la paz no se había conseguido, al contrario, estaba absolutamente en vilo cuando le dieron el Premio Nobel, y realmente el Premio Nobel lo que sirvió fue para tratar de empujar para sacar adelante el acuerdo, así que me parece que lo cual demuestra, Héctor, el Premio Nobel lo tenían definido
antes del plebiscito, que es lo mismo que puede estar pasando aquí. Pero efectivamente lo de Donald Trump es una posibilidad. Será mañana, son las 6:36 desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es el final de este capítulo de la guerra, pero al mismo tiempo es el inicio de un plan de largo aliento y lleno de retos gigantescos para poder consolidar la paz en Medio Oriente. Todos los reflectores apuntan hoy, si hablamos de diplomacia, a esta victoria que se está notando el presidente Donald Trump, quien logró que Hamás e Israel se comprometieran a implementar su plan de 20 puntos en esta primera fase, lo que significa liberación de rehenes que podría completarse el lunes y retiro de tropas de Israel de la Franja de Gaza. Y los momentos que precedieron este histórico anuncio quedaron expuestos ante los ojos del planeta. Ya sabíamos que la jornada de negociación en Egipto el miércoles había sido intensa por la llegada de los delegados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff. Mientras tanto, aquí en Washington la expectativa era total. Ya al final de la tarde el presidente Trump sostenía un evento en la Casa Blanca sobre seguridad en las ciudades y la amenaza de grupos antifascistas o Antifa en Estados Unidos, que es precisamente las imágenes que nuestros usuarios en YouTube pueden ver a esta hora. Y de un momento a otro el presidente pausó la conferencia. Vio al otro lado del salón al secretario de Estado Marco Rubio, quien entraba sorpresivamente. Trump decía entonces delante de todo el mundo: Marco, ¿por qué no vienes? Siéntate aquí al lado mío. Le decía mientras el secretario atravesaba todo el salón, se sentaba en una silla que le había dejado libre la jefa de gabinete Susie Wiles e inmediatamente tomó un pedazo de papel y empezó a escribir. Se le veía ansioso, secreteaba con otros funcionarios hasta que tomó la hoja y se la pasó al presidente, quien la lee. Así se escuchó ese momento. Criminal conspiracy. Okay. I'm just giving. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple Rubio more entonces, questions. allí se ve la toma, se aproxima a Trump, le susurra algo al oído, dejando una foto histórica que ya se puede ver que le está dando la vuelta al mundo, en las redes fundamentalmente y en distintos medios. Y Trump entonces dice inmediatamente: el secretario de Estado me acaba de dar una nota diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo, entonces me van a necesitar muy rápido, así que voy a tomar un par de preguntas más y me voy. ¿Qué decía esa nota? Una serie de fotógrafos de las agencias AP y AFP lograron tomarle una fotografía. Decía en grande: muy cerca, necesitamos que usted apruebe una publicación. Allí nuestros usuarios en YouTube alcanzan a ver, decía la nota: necesitamos que usted apruebe una publicación en Truth Social, que es la red social de Trump, pronto, para que usted pueda anunciar el acuerdo primero. Pues esa publicación en Truth fue la que vimos tan solo una hora después, con el anuncio oficial de que Israel y Hamás acordaban implementar la primera fase de ese plan de 20 puntos del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que sigue ahora? La liberación de secuestrados, que debería darse para el lunes, de acuerdo a lo que dijo Trump. Luego, la salida de las tropas de Israel y sucesivamente la salida de las tropas de Israel de la Franja de Gaza. Y sucesivamente entrada de ayuda humanitaria en cantidades masivas, se espera por lo menos al día. Hay muchas otras dudas y retos para implementar este plan de 20 puntos. Uno de ellos es la reconstrucción de Gaza. Sobre eso habló el presidente Trump anoche en entrevista con Fox News. Well, Gaza is going to be a peaceful, much safer place. Obviously, it's been blown to pieces, and this is just not by Israel. This is over years and years and years. It's been heartache for many years. A lot of people say this is a deal for 3,000 years. So whether you say 500, because some people say 500 based on events, but other people say this is something historic for 3,000 years. There's nothing ever going to be bigger than this. And so Gaza, we believe, is going to be a much safer place, and it's going to be a place that reconstructs. Gaza va a ser un lugar pacífico, mucho más seguro. Obviamente ha sido estallada, volada en pedazos. Esto ha durado miles de años. Algunos dicen 500 años, yo digo 3.000 años. Mucha gente dice que es un acuerdo por 3.000 años. Nada va a ser más grande que esto. Gaza creemos que va a ser un lugar mucho mejor, va a ser reconstruido y otros países en el área van a ayudar a reconstruirla, decía el presidente Trump. De manera transversal a esa reconstrucción debemos tener la formación de ese gobierno transitorio en la Franja de Gaza, sin participación de Hamás ni de la Autoridad Nacional Palestina, que sobre el papel debe estar conformado ese gobierno por tecnócratas palestinos. Ese gobierno será supervisado a su vez por una Junta de Paz Internacional que estará presidida
por Donald Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, así como también otra serie de líderes. Así las cosas, de acuerdo a la Casa Blanca, el presidente Trump saldría mañana para Egipto. Tiene una cita médica primero en el hospital militar Walter Reed, es un chequeo anual rutinario. Irá para acompañar a los negociadores, posteriormente recibir a los secuestrados y el lunes espera que hable ante el Parlamento israelí. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.